Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bien. Bueno, me alegro. Estoy cuadrando aquí el tiempo, no es que esté chateando. Ya, muy bien, para no demorarme mucho tiempo. Sí, casos se han visto, ¿no? Pero... ok. Voy a apagar aquí. Bueno. ¿Cómo están, iglesia, en esta mañana? Vamos a continuar estudiando la palabra. ¿En qué capítulo de Romanos? Capítulo 3. Entramos al cuarto, muy bien. Entonces, Romanos capítulo 4. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar hoy. Romanos capítulo 4. Y vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, hasta el versículo 12 en esta mañana. Entonces vamos a ponernos en pie todos y vamos a leerlo al unísono. Y posterior vamos a orar. Muy bien, ¿ya todo lo tenemos? Muy bien, Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. A la cuenta de 3, 2, 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta bella mañana, Señor, que tú nos regalas por este hermoso día de congregación, de alabarte como iglesia, de cantarte como iglesia, de orar como iglesia, de vernos los unos a los otros, de alegrarnos, Señor, de vernos como hermanos, que continuamos perseverando en la doctrina de Cristo. Y te rogamos, Señor, en esta mañana, Señor, que me uses, Señor, para predicar tu palabra fielmente. Ayúdame a ser sencillo, pero también profundo. Y también por mis hermanos que escuchan, para que les hables a sus corazones, así como hablaste a mi corazón, que puedan entender y tener los ojos de su entendimiento abiertos, su corazón abierto, para recibir tu palabra, Señor. Y que todo lo que hable, Señor, no sea opinión mía o mi pensamiento, sino sea tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado, honrado, Señor, que te podamos dar gracias, Señor. Todo te lo oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, iglesia, estuvimos viendo durante más o menos unos 3 meses
lo que vamos estudiando lo que vamos de Romanos, más o menos unos 3-4 meses. Hubo un pequeño paréntesis cuando hablamos de la preocupación y la ansiedad, pero se estuvo hablando por lo menos 3 meses de un tema que nos habla Romanos desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, que se llama la condenación, ¿cierto? ¿Sí quedó claro el tema de la condenación? Bueno, esas caras me preocupan. Voy a tomar eso como un sí. Y de igual manera, hermanos, es bueno que leamos, si es necesario, leamos nuevamente estos capítulos de Romanos para que lleguemos a estas enseñanzas preparados y con el contexto y podamos captar mucho más el mensaje que trae Romanos. Entonces ya hablamos acerca de la condenación, todos estamos condenados, ¿cierto? No importa si somos buenas personas, ¿cierto? Si hacemos buenas obras de caridad o si somos religiosos, nos apoyamos en una religión, en este caso los judíos en el judaísmo, ¿cierto? O si tal vez no somos ni buenas personas ni somos religiosos, somos de los malos de la sociedad, ¿cierto? Como los llamaríamos nosotros. También ellos están condenados, todos estamos condenados. La palabra nos decía, no hay justo ni aún uno, ¿vale? Yo les decía que si nosotros nos íbamos solo con esta parte del mensaje, pues nos íbamos con el problema, que es la condenación, pero no íbamos a irnos con la solución, que es la justificación que viene de Dios. Y este es el tema que vamos a empezar a ver, y lo vamos a ver por lo menos un par de domingos, todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5, acerca de la justificación. Y ya Jaime, bueno, de hecho desde el capítulo 3 a finales ya nos hizo una introducción acerca de qué es el término justificar. Justificación, y ya ahorita lo vamos a ver en más detalle, vamos a recordarlo. Ahora quiero que miremos el capítulo 4, el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, y vamos a empezar. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Muy bien, entonces, este capítulo 4 va a tener un título, toda esta enseñanza, y es la ilustración de la justicia, ¿sí? Vamos a ver la ilustración. Pablo va a utilizar argumentos con los cuales va a ilustrar cómo es la justificación, qué es eso de justificar, ¿sí? Y cómo se da el proceso de justificación. Y dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Qué conclusión? ¿A qué concluimos? ¿Qué concluimos, por ejemplo, respecto a Abraham? Y empieza a trae más bien a un personaje importantísimo, Abraham. ¿Se lo han escuchado? Claro, ¿no? Todos hemos escuchado acerca de Abraham. Es tan importante, hermanos, que incluso las religiones más grandes del mundo y que componen la mayor cantidad de personas en el mundo son religiones abrahámicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir abrahámicas? Que su raíz está en Abraham. Ejemplo, judaísmo. ¿Qué otro ejemplo? Cristianismo, nosotros también somos una religión abrahámica. ¿Qué otro? Catolicismo también tiene su raíz en abrahámica. ¿Y qué otro? El Islam, ¿sí? El Islam. Los islamistas, ellos también tienen sus raíces en Abraham. De hecho, parte del conflicto que también hay en Israel y Gaza, ¿sí? Y entre los palestinos y los israelitas, es el control de un lugar que es Jerusalén y un monte donde la Biblia nos dice que Abraham sacrificó ¿a quién? A Isaac, pero los islamistas creen que fue a Ismael. ¿Sí me voy a entender? Entonces ahí empieza como ese choque de creencias, de antepasados, de cultura, pero ese no es el tema de hoy, ¿cierto? No vamos a hablar de guerras, imagínense. Vamos a hablar de la palabra. Entonces trae a este hombre, Abraham, muy importante en la historia, y dice que ellos lo tienen por padre. En el original la palabra pater, que habla de ancestro, progenitor, patriarca, ¿sí? Ustedes recuerdan que en varias oportunidades los judíos le dijeron, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y se acercaron algunos de los fariseos, en Mateo capítulo 3, versículo 9, dice que no creáis, bueno, ellos se fueron a bautizar, y Juan el Bautista le dice, no creáis que porque sois hijos de Abraham, ¿sí? Van a huir de la ira, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo dice en Mateo capítulo 3, vamos a verlo como para no parafrasearlo,
rápidamente, Mateo capítulo 3, versículo 9. Esto era algo muy arraigado en la cultura judía. Nuestro padre es Abraham. ¿Sí? Nuestro padre es Abraham. El versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Ellos se creían, pues, justificados porque eran hijos de Abraham. En Juan capítulo 8, más adelantico, Juan capítulo 8, versículo 39. Juan 8, 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? Entonces ahí ya tanto nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista nos hablan de que eso de ser hijos de Abraham no es solamente, o sea, no tiene mucho valor en la carne. De nada sirve que mi descendencia y que mi carne sea Abraham, ¿cierto? Si no estoy haciendo otras cosas. Muy bien. Según un comentario de Rairi, Abraham era tan importante en este tiempo en la cultura judía que incluso los judíos hacían las cosas en los méritos de Abraham. Nosotros hoy en día hacemos las cosas en los méritos ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? Y todo en el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús. En este tiempo lo hacían en los méritos de Abraham, ¿sí? Entonces ellos decían, no, si hacemos las cosas en los méritos de Abraham, nuestras oraciones van a ser escuchadas. Si vamos a la batalla, si lo hacemos en los méritos de Abraham, vamos a tener victoria. Abraham nos tiene reservada una herencia en los cielos. Y todo Abraham y Abraham y Abraham y Abraham. Así que era muy importante. Para un judío hablar de Abraham era hablar de una persona admirada, de una persona justa, de un ejemplo. Y Pablo va a venir a hablar de Abraham para hablar de la justificación. Los judíos van a quedar un poco como que les van a mover el piso ahí porque Abraham son sus raíces más fuertes y en los que ellos basaban su justificación, es decir, su salvación. Muy bien, ahora les tengo aquí un mapita y vamos a verlo rápidamente, no va a tomar mucho tiempo, pero ¿a quién le gusta las genealogías, la historia, la geografía? ¿Solo yo? Bueno, los que no, lo siento. Pero les va a tocar aguantarse 10 minuticos de geografía. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque la Biblia, como aprendíamos también esta mañana, hay que escudriñarla. Para eso se nos dio, ¿sí? Y si hay genealogías es para algo, no es porque sí. Entonces, quiero rápidamente traerles aquí este mapita que están las genealogías desde Noé. Sí, desde Noé. Noé tuvo 3 hijos. ¿Cuáles fueron? Sem, Cam y Jafet. De Sem, Cam y Jafet se pobló toda la tierra. Entonces, Jafet tuvo sus hijos, Cam también tuvo sus hijos y Sem tuvo sus hijos. Pero nos vamos a centrar un poquitico en Sem. Ahora, cada uno de ellos estuvo en una porción de tierra, ¿sí? De una porción de tierra. Y ya ahorita vamos a ver algo de eso, pero quiero llamar rápidamente la atención que Abraham proviene de Sem, porque Abraham y los judíos, por eso se les llama semitas, ¿sí? Por eso hay un movimiento antisemita. ¿Qué quiere decir? Antijudío, anti-Israel, ¿sí? Cuando escuchen ese término antisemita, ya saben que hace referencia que semitas son israelitas, ¿sí? Donde vive, y su padre Abraham. Y bueno, tuvo muchos hijos, y aquí vamos a ver una bella lista de nombres para que nos inspiremos. Arxafat, Sala, Eber, Peleg, Reú, Sesrug, Nacor, Taré, Abraham. Entonces, ¿el padre de Abraham cómo se llamaba? Taré. Muy bien. Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán tuvo un hijo que se llamó Lot, que ahorita vamos a ver un poquitico de historia, vamos a leer bastante. Tuvo a Lot. Muy bien, Abraham tuvo una esposa que se llamó Sarai, ¿cierto? Antes de tener a su hijo Isaac,
tiene un hijo con la sierva egipcia, que su sierva egipcia se llamaba Agar, y ese hijo se llamó Ismael. Después tiene un hijo Abraham con Sarai y se llama Isaac. Después Sarai muere y Abraham contrae matrimonio nuevamente con una mujer llamada Setura y tiene 6 hijos. Muy bien, hasta el momento bien, ¿no se durmieron? Bien, estamos bien todavía aquí vivos. Entonces yo les hablaba a ustedes rápidamente, ahora vamos por la parte de geografía. Yo les dije a ustedes que el mundo se pobló de esas 3 familias, Sem, Cam y Jafet. Entonces Jafet más o menos pobló este es Sem. ¿Por qué Sem? Porque Abraham viene ¿de dónde venía Abraham? Ur de los Caldeos, que era una región en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Irak, a unos kilómetros hacia el sur de Bagdad, que es la capital de Irak. ¿Cómo se llama la capital de Irak? Bagdad. Muy bien, qué inteligente esta iglesia. Muy bien, entonces poblaron más o menos toda esta región. Luego, semitas, Sem, ¿cierto? No, Cam. Yo también estoy aprendiendo. Cam. Entonces Cam dice la palabra, todo esto está sustentado en Biblia, obviamente no me estoy inventando eso. Los versículos se los puedo dar si quieren al final del sermón, pero Cam se estableció sobre el norte, más o menos Siria, y se vino expandiendo hacia África, ¿sí? África. Luego Jafet dice la palabra que fue hacia las islas, más lo que se refiere a esta parte de Turquía, Grecia y pues eventualmente toda esta parte de Europa, ¿sí? Jafet. Entonces, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Muy bien. De Sem viene Abraham, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un doble clic en toda esta parte del mundo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos Israel, ¿cierto? Aquí tenemos Irak, como lo pueden ver acá, Irak, Siria, eso es actualmente, ¿cierto? Actualmente. Y vamos a empezar a leer en Génesis, vamos a hablar de Abraham, entonces vamos a recordar muchas cosas. Génesis capítulo 12. Entonces ya cuando les pregunten de dónde venimos nosotros, nuestros antepasados, más o menos ya sabemos de qué hijo de Noé, ¿cierto? Aunque igual todo eso fue después una mezcla, ¿no? Dime. De nosotros, de Abraham, en general, de dónde viene todo el mundo, ¿no? Todos los hombres que estamos hasta el día de hoy. Génesis capítulo 11, vamos a empezar y vamos a ver el versículo 27. Dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahora, Ur de los Caldeos, pues obviamente este tiempo era Mesopotamia, la civilización mesopotámica y todo el tema, y Ur de los Caldeos era como un centro muy importante, según lo que yo estaba viendo en la historia. De hecho, muchas de las cosas que hoy tenemos se los debemos a esa cultura antigua babilónica y Mesopotamia. Por ejemplo, ellos inventaron la rueda. ¿Sí sabían? ¿Sí? La rueda viene desde allá. Así que era una cultura muy avanzada. Pero bueno, eso como un paréntesis. Versículo 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la
la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de, ¿cuántos? 75 años cuando salió de Harán. Vamos a dejarlo hasta ahí, cuando salió de Harán. Entonces aquí lo que vemos es la promesa, ¿no? ¿Sí? La promesa que Dios le da a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Ahí empezamos por ahí. Ahora, aquí más o menos sobre esta región es Ur de los Caldeos, y la tierra prometida estaba acá. Entonces ellos tenían la opción de cruzar todo este desierto, ¿sí? Digamos, pero era imposible hacerlo, cruzar, ellos lo pudieran haber hecho así, pero dice la palabra que ellos fueron primero a Harán. Entonces lo que hicieron ellos fue subir hasta Harán, que es casi Turquía modernamente, y después descender hasta la tierra de Canaán. Más o menos ese fue el trayecto, el movimiento que hizo Abraham. Muy bien, entonces vemos, ya se acabó la parte de historia, historia no tanto, pero de geografía y demás. Entonces la promesa a Abraham. Ahora vamos a ver un poquitico más acerca de la vida de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Se fue con quién hasta Canaán? Con su esposa y con Lot, ¿cierto? Ahora Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y la idea era que se fuera de su parentela, o sea, fuera con su esposa y dejara a Lot, pero él se fue con Lot, ¿cierto? Y ahora Lot le trajo algunos problemas, ¿sí o no? Le trajo algunos problemas. Digamos que si uno más o menos, como para recordar la historia, después de esto, Abraham tiene temor y desciende a Egipto por comida. Lo primero que vemos aquí es que Abraham no fue perfecto, ¿sí? Fue el padre de la fe, pero él no fue perfecto. Él tuvo errores. Él tuvo desconfianza de Dios en cierto punto, también, como nos puede pasar a nosotros. Y él descendió a Egipto, descendió no solo físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? A Egipto, y allá su mentira, primera mentira por lo menos que nos registra la Biblia, ¿cierto? Mintió que su esposa era su hermana, ¿no? Que era una media mentira, ¿no? Y a causa de eso, Faraón casi está con su esposa y viene una maldición, por decirlo así, a Egipto. Muy bien. Entonces Faraón les dice: no, devuélvanse, ustedes que hacen acá, devuélvanse, vuelven a Canaán, ¿sí? Vuelven a Canaán, y allí tiene un problema con su sobrino Lot por los pastores, ¿sí recuerdan? Entonces los pastores de Abraham versus los pastores de Lot, hay un conflicto. Entonces Abraham le dice: ¿sabe qué? Mira hacia allá, mira, ya hay harta tierra, ¿cierto? Mira hacia allá, hay harta tierra, escoge. Entonces Lot se va hacia el oriente, que es más o menos Sodoma y Gomorra, y Abraham se queda hacia el occidente. Bueno, se fueron, pero resulta que hay una guerra y toman de rehén, o digamos que sí, de rehén, o toman la tierra donde estaba Lot. Kedorlaomer es el nombre del rey que conquistó esa parte donde estaba Lot. Entonces llaman a Abraham y le dicen: Abraham, tu sobrino está en problemas. Y ahora no, otra vez Lot. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Coger todos sus soldados e irse a luchar contra Kedorlaomer, que era un rey muy fuerte, pero Abraham estaba con Jehová, con Dios, y le dio la victoria, y le ganó y recuperó a su sobrino Lot. Es decir, resumiendo rápidamente. Y ahí llegamos al capítulo 15, que ya se empieza a acercar a nuestro tema de hoy. En el capítulo 15 del versículo 1, tal vez Abraham tenía un poquito de miedo, porque imagínese ganarle a un rey y después uno ¿qué piensa? ¿Qué es lo más natural que uno piensa? Que después se me va a venir otra vez, me va a hacer un contraataque. Entonces tenía algo de temor Abraham. Pero en el versículo 15, capítulo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo que... Un versículo hermoso: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón, le dijo Dios a Abraham. Y seguimos yendo. Y respondió Abraham:
Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Un esclavo nacido en mi casa. Ahora, ¿de qué edad salió Abraham de Ur de los Caldeos? 75. Hasta este momento habían pasado por lo menos alrededor de unos 10 años, que Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, que tendría una generación, y habían pasado 10 años y no tenía hijo todavía. ¿Cómo se sentiría uno que Dios le haga una promesa, vas a tener un hijo, y pasan 10 años y ya estoy viejo y no tengo mi hijo? ¿Sí? Muchos años, uno ya como que, y Abraham, ese era Abraham, pero Señor, no me has dado, me prometiste algo, pero no tengo ni siquiera un hijo. Hay un Damaseno, ¿cómo es que dice? Un Damaseno Eliezer en mi casa, por lo menos que él sea mi heredero. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dijo, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Vuelve y le afirma la promesa a Abraham. Segunda vez, así será tu descendencia. Versículo 6, versículo importantísimo. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le creyó a Dios? A pesar de que habían pasado 10 años y las cosas no parecían que se fueran a dar, Abraham se mantuvo y le creyó a Dios. ¿Era fácil? No. Pero él le creyó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le contó eso como justicia. Y ya vamos a verlo en más detalle en Romanos. Versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Sí? Entonces aquí está teniendo una conversación Abraham con Dios. Han pasado 10 años, le reafirma la promesa. Abraham le cree, sigue creyendo a Dios, pero Abraham le dice, bueno, pero ¿en qué sé que esto va a ser verdad? O sea, como algún tipo de señal, o muéstrame cómo sé que en realidad he de heredar esta tierra. Y aquí va a acontecer algo muy importante, hermanos, muy importante. Quiero que lo leamos, dice el versículo 9, y le dijo, está hablando Jehová, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió, ¿por dónde? Por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia descenderá, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí está hablando de lo que iba a acontecer en Egipto, ¿sí? Pero ¿qué hizo Abraham? Un sacrificio, ¿sí? Partió esos animales en 2. ¿Cierto? Vamos a saltarnos aquí a hablar un poquito de lo que va a acontecer con Israel en Egipto. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Se imaginan esa escena? Oscuro y una antorcha, un fuego pasando en medio de esos animales, humeaba y se consumía esa carne. ¿Quién era la persona que pasaba en medio? Dios mismo. Dice que era de fuego, una antorcha de fuego. ¿Cómo se conoce Dios? Como fuego consumidor, dice la palabra, ¿sí? Su mirada como de fuego. Entonces era Dios. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los
ceneos, los ceneseos, cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos y todos los seos, ¿sí? Todos los demás seos. Pero es importante, hermanos, que Jehová haya pasado por en medio de estos animales, porque cuando Él pasa por medio de estos animales, lo que está haciendo es sellando de una u otra manera el pacto con Israel y más específicamente con Abraham. ¿Sí me hago entender? O sea, ahí Él estaba confirmándole a Abraham que iba a cumplir su palabra, que iba a tener una descendencia, que iba a heredar una tierra que se llama Canaán, ¿sí? Hebreos me gusta como lo dice de la siguiente manera, Hebreos 6:13. Hebreos 6:13, refiriéndose a esta escena, lo dice de la siguiente manera. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Que de alguna otra manera Dios estaba jurando por sí mismo, porque no puede jurar por alguien mayor. Por sí mismo, Él es el más alto, el altísimo. Yo voy a cumplir esta promesa con Abraham. ¿Sí? Yo voy a cumplir esta promesa con Abraham. Muy bien, vamos a volver a Génesis. Bueno, aunque en realidad aquí solo vemos lo que sigue es el capítulo 16, que es el nacimiento de Ismael. Como les decía, Abraham se llega a su sierva egipcia Agar y tiene un hijo llamado Ismael. Solo que nos habla el capítulo 16. Ahora sí, vamos a retomar en Romanos. El versículo 1 decía, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Entonces ya vimos que Abraham es el padre según la carne, ¿cierto? Eso lo tenemos clarísimo, según la carne, padre de Israel. Porque Abraham, vimos la descendencia de Sem, ¿cierto? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo ¿a quién? A Jacob, y Jacob fue llamado Israel, ¿cierto? Y pues y de ahí salen las tribus de Israel, es el pueblo de Israel. Entonces, claro que sí, lo tienen como padre, pero según la carne. Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya vimos de dónde viene esto, ¿cierto? Desde Génesis, ¿cierto? Desde que hace el llamado. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la fe de Abraham que tuvo, ¿qué tipo de fe tuvo Abraham? Dios le dijo desde el capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, serás una nación grande. Y él que dijo, me voy. No lo hizo tan bien, se fue con Lot, como hablamos, pero salió de Harán, ¿cierto? Y descendió hasta Canaán, ¿cierto? Tuvo esa fe. Y esa fe, la palabra que nos habla allí en el original es la palabra pisteu, ¿sí? Y no es una mera fe, no es una mera creencia, es decir, sí, yo creo en Dios, como muchos hoy en día lo dicen, yo creo en Dios. Uno le pregunta a la gente afuera y todos creen en Dios, ¿sí? Y sabemos que la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan también, ¿no? No era una fe simplemente de labios, sino en el original esta palabra pisteu es apoyarse, ¿sí? Es apoyarse en Dios. Es diferente a simplemente decir yo creo. Es apoyarse en Dios, es dar crédito a sus palabras, es ser persuadido por Dios, ¿sí? Es yo dejarme persuadir por su palabra, es depender de Dios. Es muy diferente el creer de palabra al creer en que yo diga yo dependo de Dios, yo me apoyo en Él, le doy crédito a todo lo que Él me dice. Ese fue el tipo de fe que justificó a Abraham, ¿sí? Lo justificó. Cuando habla de justificar, lo vimos hace 8 días, es declarar inocente, ¿sí? Por esa fe tan pura que tuvo Abraham a Dios, es declarado una persona inocente, sin culpa, sin pecado. O sea, esta parte es importantísima, declarado sin pecado a causa de su fe. Y ya vamos a empezar a abrir un poquitico más el tema.
El primer punto que vamos a ver, hermanos, les dije que esta enseñanza el capítulo 4 es la ilustración de la justicia. Y el primer punto que vamos a ver es que, se toma a Abraham como la ilustración, pero la justicia no es por las obras. Es el primer punto. La justificación no es por obras. No es por obras. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado, ¿por qué? Por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Si la justificación de Abraham hubiese venido por lo bueno que fue Abraham, ¿sí? por las cosas en sí que hizo, ¿sí? Más que la fe, entonces Abraham tendría de qué vanagloriarse, ¿sí? Los judíos consideraban a Abraham que había tenido, como les decía, lo admiraban, lo veían como un hombre que tenía una conducta recta, que era justo delante de Dios. Y ellos pensaban que por ser recto, que por ser justo, que por hacer muchas cosas, era que había sido justificado. Pero Pablo les dice acá, si él hubiese sido justificado por esas obras buenas que hizo, entonces tendría de qué jactarse, ¿sí? Tendría de qué jactarse. Entonces Abraham, la salvación de Abraham hubiera sido porque él se la merecía, de una u otra manera, ¿sí? La justificación era porque se la merecía. Pero miren el argumento que dice en el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, hay unas palabras importantísimas a través de todo el capítulo 4 que quiero que tengan en mente. La primera palabra es justificado, ¿sí? Justificado o justificación o justo. Palabra muy importante. Segunda palabra importante, creyó, creer o fe. Tercera palabra importante, contar. Contar, ¿sí? Contar. Cuando dice le fue contado por justicia. Se le fue contado por justicia. Y la otra palabra importante es promesa, ¿sí? Si tenemos en mente estas palabras, vamos a entender el mensaje. ¿Cuáles son? Justificado o justicia, creer, contar y promesa. Muy bien. Aparece a través de todo este capítulo 4. Ya vimos qué es justificar, ya vimos qué es creer, ahora nos falta ver qué es contar, ¿sí? Cuando dice fue contado por justicia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra contar, valga la redundancia, es un término contable, ¿sí? Y habla de una cuenta de ahorros, por ejemplo, ¿cierto? A la cual se le deposita, digamos, hoy en día lo hablaríamos de una cuenta de ahorros que se le deposita un dinero. ¿Cuántos tienen cuenta aquí? Una cuenta de ahorros o algo así. ¿Y cuánto dinero tienen? No, mentiras. ¿Ceros? No, mentiras, no les voy a decir aquí que tienen que transferirme de su cuenta o algo así, no sé si usan la palabra. Pero pensémoslo de esa manera, ¿sí? Es como una cuenta, cuando dice le fue contado por justicia, es que Dios depositó en esa cuenta su justicia, ¿sí? Abraham no trabajó para que le depositaran esa justicia, no tuvo obras, ¿sí? Ni tampoco era una deuda de Dios. ¿Sí me siguen? No era una deuda de Dios para que se la depositara, ¿sí? No era una deuda de Dios. Porque dice ahí la palabra, que el versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si yo hago cosas buenas, me voy a presentar delante de Dios y le voy a decir, Dios, yo fui a la iglesia, yo leí la Biblia, yo ayudé al necesitado, no sé qué otra cosa podamos pensar, obras, merezco la salvación, di ofrendas, di el diezmo, ¿cierto? Entonces vengo a reclamar mi justificación. ¿Quién se lleva la gloria ahí? ¿Dios? La persona, ¿sí? Entonces,
Creer que la salvación es por obras es creer en una religión que le da la gloria al hombre y no a Dios. ¿Sí me siguen? Le da la gloria al hombre y no a Dios. Le da la gloria al hombre y no a Dios. Y no, hermanos, la justificación, esa transacción de pasar de aquí a esta cuenta, es algo que Dios hace. Es una transacción unilateral, que Dios lo hace no porque sea una deuda, ni porque la persona lo merezca, sino porque Él lo quiere hacer. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque Dios nos quiere salvar. ¿Sí? Porque Dios nos quiere salvar, porque ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia, esa es la gracia de Dios. ¿Sí? No que el hombre no puede salvar, además que si el hombre quisiera presentarse con sus obras, no podría tampoco ganar la justificación, y ya lo leímos en capítulo 3, porque sus obras están manchadas de pecado, Dios no las aceptaría. Entonces, no debería ni puede tampoco el hombre con sus obras decir, yo merezco la salvación o merezco ser justificado de parte de Dios. Eso es algo que proviene de Dios. Eso es algo que proviene de Dios. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para transferir a la cuenta de nosotros su justicia? La fe. ¿Sí me siguen más o menos? Para que esa transferencia se pueda hacer efectiva, yo tengo que tener fe. ¿Sí? Tengo que tener fe. Ahora, la fe, como yo les decía anteriormente, no es simplemente de palabras, es apoyarse. Pero la fe en sí misma no nos salva. La fe en sí misma no nos salva. ¿Sí me entienden? Lo repito, la fe en sí misma no nos salva. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué tan sincera sea su fe, no importa qué tan apasionada sea su fe, si no está puesta en el objeto correcto. ¿Sí? Si no está puesta en el objeto correcto. Les voy a dar un ejemplo que estaba leyendo de un pastor que decía que en 1980 en Chicago, en Estados Unidos, hubo una tragedia. Unos hombres estaban enfermos y fueron al hospital a tomar el medicamento para sanar su enfermedad, pero resulta que ese medicamento estaba mezclado con cianuro. Estaba mezclado con cianuro. Y ellos tuvieron toda la fe del mundo. Fueron sinceros en su fe, fueron apasionados de que ese medicamento los podía salvar. ¿Sí me siguen? De que ese medicamento los podía salvar. Pero ¿qué pasó? Ellos se tomaron ese medicamento y murieron. Una tragedia. Por más que ellos hubieran tenido una fe muy apasionada, la tenían puesta en el objeto incorrecto. Ese medicamento no tenía el poder para salvarlos, a pesar de que ellos creían que sí lo tenía. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Hay mucha gente que dice, yo tengo fe y yo creo que todo va a salir bien y yo confío. ¿Sí? Y eso, bueno, ¿en quién confía? ¿Cuál es su fe? Porque de por sí los seres humanos por naturaleza tenemos fe. Y aunque no lo creamos, nosotros nos movemos por fe, incrédulos o creyentes, ¿sí? Tenemos fe. Y muchos dicen, yo tengo, pero ¿en qué está depositando esa fe? ¿Sí? ¿En qué está depositando esa fe? La fe en sí, por eso digo, la fe en sí misma no salva, es el objeto de la fe lo que salva. ¿Sí? Si nosotros tenemos una gran fe y la depositamos en un objeto que se llama Dios, digámoslo así, perdón, no quiero decir objeto, sino el objeto de nuestra fe es Dios. Dios sí tiene el poder, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Sí? Entonces, pensemos, hermanos, en eso. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Será que simplemente estamos teniendo esa actitud positiva y siendo optimistas? ¿O realmente estamos creyendo que Dios, en quien yo deposito mi fe, es todopoderoso para ayudarme y para salvarme? Porque aquí estamos hablando de la salvación, para salvarme y para darme vida eterna. Muy bien, ya quedó claro la importancia, ¿no? La fe en sí misma no salva, sino es en qué yo pongo mi fe. El versículo 4 dice, pero el que obra, ya no ha avanzado nada. Bueno, no importa.
Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda, ¿cierto? Entonces, si yo me presento a Dios con mis obras, es como si Dios me debiera la salvación. Ahora, hoy es el Día de la Madre, y felicitaciones a todas las madres, ¿sí? Y ya ahorita se va a hacer una oración especial y demás, pero pensemos en nuestras madres. Nosotros tal vez tenemos algún detalle para darles a ella, o de pronto no. Pero imagínense que tenemos un detalle para nuestra madre y pensamos en un perfume bonito, en un buzo, en fin. Y llegamos allá a celebrarle, hola mami, ¿cómo estás? Te traje un regalito. Y nuestra mami nos dice, muchas gracias hijo, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto es hijo? Y quiere pagárselo. Pues no falta bueno, mamita, sí, me sirve. No faltaría el sinvergüenza, ¿no? Que se aprovecha. Pero, ¿cómo? O sea, ¿se imaginan ustedes viendo un regalo y que le digan cuánto le debo? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que si usted cree que sus obras lo van a salvar, que si usted cree que ser una buena persona, ayudar al necesitado, ir todos los domingos, hacer este rezo, este rito, este servicio delante de Dios, es como si yo le estuviera pagando a Dios algo que Él ya me regaló a mí, que es un regalo que se llama la salvación, que yo no necesito pagárselo con buenas obras, lo único que necesito es creerle. Ese es el medio que Él va a utilizar para depositar su justicia en mi vida. Ese es lo único que Dios demanda de nosotros. Por eso, yo creo que ya con toda esa introducción entendemos por qué cuando dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya más o menos tiene más sentido? Espero que sí. Y le fue contado por justicia. Es un regalo, hermano, la salvación es un regalo. No es como el jornalero, ¿sí? Y aquí utiliza el ejemplo de un jornalero, ¿sí? Un jornalero lo contratan y él va y trabaja todo el día y al final del día espera ¿qué? Un salario porque trabajó, es lo justo. Pero y se lo merece porque trabajó. Pero la salvación no es así. La salvación no es que yo voy, trabajo y hago esto y me esfuerzo y no sé qué y al final Dios me entrega ¿qué? Mi recompensa, mi salario, la salvación, la justificación. No es así. Es por creerle a Dios, es por fe. Es simplemente por creer, porque el objeto de mi fe es Dios. Y Dios dice, yo lo puedo salvar. Yo lo puedo salvar. Solo tienes que creer en que yo lo puedo hacer. ¿Sí me siguen? Y Dios deposita esa justificación en nuestra vida. Ahora hay una serie de cosas en medio de toda esta fe, ¿no? Que hay que creer, pues que Dios es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Hay que creer que Él se humanó en la persona de Jesús para hacer una ofrenda perfecta en favor de nosotros, a favor de nosotros por nuestras maldades y todos nuestros pecados. Y que esa ofrenda es suficiente, ¿sí? Y que Cristo fue esa ofrenda cuando murió, pero que no quedó muerto, sino que al tercer día resucitó, ¿sí? Y así como Él resucitó, también nos va a resucitar a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Ese es el corazón del Evangelio. Lógicamente, reconocer que somos pecadores, reconocer que somos malos, que hemos ofendido a Dios en muchas maneras, pero que Dios ha provisto a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el objeto de nuestra fe. Ese es el objeto de nuestra fe. Muy bien, versículo 5. Yo creo que ya vamos finalizando. Versículo 5 dice, mas al que no obra, sino que cree. Súper sencillo. En aquel que justifica, ¿qué? Al impío. Su fe es contada por justicia. Por medio de la fe se deposita a su cuenta la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ahora, algo que yo quiero resaltar aquí en este versículo, que no quiero que lo pasemos por alto, es que Dios justifica al impío. Ahí lo dice, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el impío?
Hay una diferencia entre impiedad e injusticia, que ya la hemos aprendido varias veces. La impiedad o el impío es el que comete pecados directamente a Dios, blasfemia directamente a Dios. Y la injusticia hace referencia en pecados hacia el prójimo. Entonces, impiedad hacia Dios, injusticia hacia el prójimo. Y Dios dice que Él justifica al impío, es decir, al que lo ofende directamente, al que lo blasfema, ¿sí? Al que lo crucificó también, ¿no? Porque nosotros, cuando Cristo fue crucificado, nosotros indirectamente estamos ahí. Fue un atentado directamente contra la persona de Dios. Y yo les decía en una predicación hace un tiempo que mucha gente dice, o sea que si Hitler se hubiera arrepentido, o sea que si Garavito se hubiera arrepentido, o sea que si alguien más malo, bueno, el que ustedes tengan en la mente, el más malvado, si se arrepiente, ¿entonces es salvo? Uy, no, qué injusticia. Y estamos hablando de la justicia, ¿no? Y ellos dicen, qué injusticia. Qué injusticia. Dios justifica al más malo. Dios justifica al más perverso. Ahora, que esa persona que Dios ha justificado tiene que mostrar frutos, porque Abraham mostró frutos. ¿El qué hizo? Se fue, se movió de tal lugar a tal lugar, etcétera, ¿cierto? Entonces tiene que mostrar frutos. Pero bueno, eso es el tema de los frutos, esa parte. Pero a lo que quería ir es que ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ese hombre que detiene la justicia de Dios, que detiene la verdad, que le ofende, Dios lo justifica. Wow, o sea, por eso el amor de Dios es incomprensible. ¿De quién puede entender el amor de Dios? Su anchura, lo ancho, lo largo, lo profundo. Porque es que nuestra mente no tiene sentido. ¿Sí? Pero quiero que veamos que Dios también dice que Él no pasa por alto, Él no deja al mal, ¿cómo es que? Perdón, Él no deja no tiene por inocente, gracias amigo, no tiene por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo así? Si no tiene por inocente al malvado, pero a la vez al más malvado lo justifica, ¿cómo conciliamos esas dos cosas? Lo primero que hay que entender, iglesia, es que cuando Dios dice que justifica al impío, no quiere decir que el impío en ninguna manera merezca la muerte o que merezca pagar, ¿sí? El hecho, o sea, claro que sí merece, o sea, delante de Dios ese impío merece morir, merece la ira de Dios. Claro que sí lo merece porque cometió un pecado delante de Dios, delante de los hombres, etc. ¿En qué reside el tema? En que Dios provee un sustituto para que ese hombre que es justo, que pague, ese hombre que es justo, que muera, ¿cierto? No lo reciba él directamente, sino lo reciba ¿qué? Un sustituto. ¿Pero se hace justicia? Claro, se hace justicia. No le cae directamente al hombre, pero sí cae sobre un sustituto. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, yo no quiero que el hombre muera. El propósito de Dios no es crear al hombre para que se muera eternamente y para que sufra en el infierno. Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que el hombre viva, ¿sí? Y como veíamos en Apocalipsis, que esté delante de Él, que goce de su presencia, que goce de paz, ¿sí? De esperanza, de una mansión gloriosa que no podemos tener en este mundo seguramente. Que en este mundo nos vienen aflicciones y luchas y demás, y decepciones y tristezas y depresiones, lo que sea, pero que eso o sea, Dios no quiere que eso nos consuma y nos haga morir eternamente, ni aquí ni en la eternidad quiere que eso nos consuma. Dios quiere que nosotros vivamos, dice la palabra, los pensamientos que yo tengo de ustedes son pensamientos de bien y de paz, no de mal. Pero Dios tiene que hacer a la vez justicia, ¿sí me siguen? A la vez Dios tiene que hacer justicia contra el hombre malo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Voy a poner a un sustituto.
Voy a poner un sustituto para que no caiga la ira sobre la persona que sí se la merece, sino que caiga sobre ese sustituto. ¿Sí? Pues, sino que caiga sobre ese sustituto. Y ese sustituto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso vino Jesucristo. Si algunos se preguntan, bueno, y Jesucristo vino y murió, pero a veces, como decía Duván, a veces nosotros miramos la escena del crimen, como, uy, tan malos, mire cómo fue flagelado y la sangre, y pobrecito Jesucristo. Y sí, pues, en parte sí da pesar, da tristeza, pero ese no es lo que Dios quiere que nosotros, no es la manera en que Dios quiere que veamos a Jesús. La manera en que Dios quiere que veamos a Jesús es como ese sustituto a mi favor, que recibió mi ira, que recibió mi castigo, que recibió la paga, el destino que yo tenía, todo ese sufrimiento lo sufrió Jesús a mi favor. Yo no sé si a ustedes les conmueve eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo tuvo que hacer Jesucristo? ¿Sí? Cuando yo lo merecía, ¿sí? Cuando uno toma una decisión a veces dice, no le pongo pecho a la situación, lo que tenga que venir, que venga y yo lo afronto, ¿sí? Pero en el caso de Jesús, no. Jesús dijo, no tienes que afrontarlo, yo lo afronto por ti. Yo soy el que voy a sufrir, y dice la palabra que la ira de Dios cayó sobre los hombros de nuestro Señor Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sí? Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios no es injusto cuando salva al impío. Lo que pasa es que Él ya trajo justicia en la persona de Jesús. Él ya hizo justicia, la justicia que el impío merecía, esa Dios ya la derramó, pero no directamente Él, sino sobre ese sustituto, Jesucristo. Entonces algunos decían, bueno, entonces si Dios quiere la muerte, un sustituto, entonces pues que muera, no sé, esta persona por mí. No, o sea, el sustituto no era otra persona como yo, no podía ser otra persona como yo, ¿sí? Tenía que ser una persona justa para que hiciera mérito de ser un sustituto. ¿Sí me siguen? Y no solo tenía que ser justa, tenía que ser eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y cuando nosotros pecamos contra Dios, estamos pecando contra un Dios eterno. Y la paga de ese pecado también tiene que ser eterna. Por eso Jesús es el sustituto perfecto, porque Él no fue solo limpio, sino que Él también es ¿qué? Eterno. O sea que podemos pensar también en la sangre de Cristo que nos justifica como un proceso eterno que Dios hace, que Cristo hizo a favor de nosotros. ¿Sí me siguen? Entonces, una ofensa eterna, un sacrificio eterno. Pero hay un sustituto. Indirectamente, cuando nosotros creemos en Jesús y Él se convierte en nuestro sustituto, indirectamente nosotros morimos. Indirectamente nosotros recibimos toda la ira de Dios. ¿Sí? Por eso la palabra dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿cierto? Habla de eso, de ese sustituto. Y no todo queda en la muerte, ¿cierto? Hay una resurrección. Y así como morimos, como nosotros morimos en Cristo Jesús al ser nuestro sustituto, Cristo Jesús también resucita y nosotros también, por ende, somos resucitados. Y ese es el sello de la justificación, dice Romanos. Pero eso lo vamos a ver más tarde. La pregunta de hoy, y yo creo que con esto terminamos, hermanos, es ¿dónde está puesta nuestra fe hoy? La actitud positiva, por más que nos creamos personas muy llenas de fe, como les decía ahorita, y seamos sinceros incluso en nuestra fe, si no está puesta en el lugar que es, de nada sirve. Va a ser como esos hombres que tenían mucha fe en ese medicamento mezclado con cianuro y murieron, porque ese medicamento no tenía el poder para salvarlos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Está puesta en quien nos puede salvar? Y lo segundo,
es si tienes tu sustituto ya. Si es Cristo tu sustituto más bien. ¿Sí? Si puedes decir hoy, creo, deposito esa fe, el objeto de mi fe es Jesús y creo que Él es el sustituto por mis pecados. No tengo que ir a hacer cosas ni a hacer obras para ganarme la salvación, solo tengo que creer. Y Dios deposita en mi vida su justicia, que en otras palabras es Jesús como nuestro sustituto, quien recibió toda la ira de Dios, todo el castigo a nuestro favor. Es una noticia maravillosa. Eso es la justificación. Eso es ser justificados delante de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, si ya es tu sustituto, alábale, bendice, alabémosle, adorémosle, porque pagó nuestro pecado cuando merecía caer sobre nosotros. Y Él es tan bueno que Él lo tomó a nuestro favor. Y los que no, es una invitación a que conozcan a ese Jesús. No solo uno que murió y que derramó su sangre, sino el que se convirtió en el sustituto para todo aquel que cree en Él. Amén. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Te damos, Señor, en esta mañana por recordarnos estas verdades tan esenciales de tu palabra, pero que a la vez se nos olvidan y que es bueno recordarlas. Gracias, Señor, porque teníamos una deuda muy grande, un pecado muy grande, que debíamos pagarlo con nuestra propia vida, sufriendo en el infierno eternamente, pero decidimos poner la fe en el Dios que es poderoso para salvarnos. Decidimos poner la fe en Jesús, en el sustituto, en el medio que tú diste, oh Dios, para ser justificados, para quitar nuestro pecado, para que no fuera contado. Y es una transacción eterna, unilateral que tú hiciste a nuestro favor por medio de la fe, que no se va a deshacer. Tú ya la hiciste a nuestro favor, no por nuestras obras, sino por gracia, por misericordia y por tu amor. Y por eso en esta mañana estamos acá y te alabamos y bendecimos y cantamos que tú eres el Cordero, que tú eres el digno de tomar el libro, que tú eres el digno de toda honra, de toda gloria y de acción de gracias, porque tú creaste todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, pero también porque tú fuiste y te sacrificaste por nosotros y en ti está la salvación. Oro, Señor, en esta mañana también por aquellas personas que no han conocido a ese Jesús como sustituto, como ese medio, como esa oportunidad, como esa bendición, como esa bienaventuranza, como más adelante lo dice tu palabra, de ser perdonados y ser justificados sin tener que pagar directamente la culpa, sin tener que pagar lo que debíamos pagar, sino que otro lo pagó por nosotros. Que estas personas que no conocen, que lo puedan conocer, que crean en ese medio que tú has dado, que crean en su muerte, pero también en su resurrección gloriosa, que también nos resucitará un día a todos los que morimos y creemos en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.